La humildad. El primer pecado capital es el orgullo. El orgullo es más que simplemente alegrarse de los propios logros. Es elevarse por encima del lugar que a uno le corresponde. En las Escrituras, el orgullo se describe como un corazón que se eleva contra Dios, negándose a someterse a su autoridad. El capítulo 16, versículo 18 de Proverbios advierte: el orgullo precede a la ruina, y el espíritu altivo precede a la caída. El orgullo ciega a las personas ante sus debilidades, resiste la corrección y levanta muros entre los individuos. Fue el orgullo lo que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios, deseando elevarse por encima del Altísimo. Fue el orgullo lo que tentó a Adán y Eva a comer el fruto prohibido, creyendo que podrían ser como Dios, conociendo el bien y el mal. En el fondo, el orgullo desplaza el centro de la vida de la gloria de Dios hacia la gloria propia. La cualidad oculta que vence al orgullo es la humildad. La humildad no es ni odio hacia uno mismo ni una baja autoestima. Al contrario, es un reconocimiento justo de la propia posición ante Dios y ante los demás. Ser humilde es reconocer la propia dependencia de Dios, por cada aliento, cada capacidad y cada logro. También es ver a los demás como creados a imagen de Dios, dignos de respeto y amor. El capítulo 2 de la Epístola a los Filipenses, versículos 3 y 4, da la instrucción más clara. No hagan nada por espíritu de rivalidad o por vanagloria, sino que la humildad los lleve a considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto no significa pensar que los demás son mejores en todo, sino anteponer sus necesidades a las propias, tal como lo hizo Cristo. Cristo es el ejemplo perfecto de humildad. Aunque era igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se humilló hasta la muerte en la cruz. Siguiendo su ejemplo, los creyentes resisten la tentación del orgullo y aprenden a servir en lugar de exigir ser servidos. La humildad permite a una persona aceptar la corrección sin amargura, alegrarse del éxito de los demás sin envidia, y depender completamente de la sabiduría de Dios en lugar de su propio entendimiento. La humildad es un arma oculta porque actúa en silencio, pero con poder. Donde el orgullo reclama atención, la humildad no busca ninguna. Donde el orgullo destruye las relaciones, la humildad las restaura. Y donde el orgullo desafía a Dios, la humildad se inclina en adoración. El amor. El segundo pecado capital es la envidia. La envidia es el resentimiento que una persona siente cuando alguien más posee algo que ella desea. No se trata simplemente de querer lo que otro posee, sino de sufrir porque lo tiene y desear que se le quite. La envidia envenena el corazón porque no puede alegrarse de la bendición ajena. En lugar de gratitud, engendra amargura. Las Escrituras dan varios ejemplos de la envidia conduciendo al pecado. Caín envidiaba a Abel porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la suya, y esa envidia lo llevó a matar a su hermano. Los hermanos de José lo envidiaban porque su padre lo prefería, y sus celos los llevaron a vender a José como esclavo. Los líderes religiosos envidiaban a Jesús por su autoridad y por las multitudes que lo seguían, y esa envidia contribuyó a su complot para crucificarlo. La cualidad oculta que triunfa sobre la envidia es el amor. El amor, tal como se define en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, no es envidioso, sino que se regocija en la verdad. El verdadero amor mira hacia afuera en lugar de hacia adentro. No siente celos del éxito o las bendiciones de los demás, sino que se alegra cuando otros son honrados. El amor orienta el corazón hacia la búsqueda del bien para los demás, en lugar de consumirse en comparaciones. Por eso Jesús ordena a sus discípulos amar a su prójimo como a sí mismos. Cuando el amor llena el corazón, la envidia ya no tiene lugar para echar raíces. El amor se fortalece gracias a la gratitud. Un corazón agradecido reconoce que todo don perfecto viene de Dios, como se dice en Santiago, capítulo 1, versículo 17. La gratitud enseña a ver las bendiciones en la propia vida, en lugar de enfocarse en lo que tienen los demás. Junto con el amor, la gratitud cambia la perspectiva. En lugar de envidiar el don de otra persona, el creyente puede alegrarse de ello como una prueba de la bondad de Dios. Otro aspecto esencial del amor es el contentamiento. Hebreos capítulo 13, versículo 5, enseña que su vida esté libre del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. El amor arraigado en la presencia de Dios reconoce que el mayor tesoro no son las posesiones ni el estatus, sino la comunión con Él.
Esto libera a una persona del ciclo interminable de la comparación y la rivalidad. La envidia agota la alegría, pero el amor la restaura. El amor transforma la comparación en celebración, la rivalidad en comunión y la amargura en bendición. La paciencia. El tercer pecado capital es la ira. La ira es más que una simple irritación ordinaria. Es una rabia que se vuelve incontrolable, que invade el pensamiento y la acción con un deseo de venganza. La ira deforma el juicio, agrava los conflictos y puede llevar a palabras destructivas o a actos violentos. La Escritura describe la ira como una obra de la carne que conduce a la ruina. En el capítulo 4 del Génesis, la ira de Caín hacia Abel no fue controlada y se endureció en furia, llevándolo a cometer el primer asesinato. En el desierto, Moisés golpeó la roca con ira en lugar de hablarle como Dios le había ordenado, y ese arrebato de furia le costó la entrada a la tierra prometida. La ira ciega a las personas ante la razón y la voluntad de Dios, transformando una frustración pasajera en una destrucción duradera. La cualidad oculta que triunfa sobre la ira es la paciencia. La paciencia es mucho más que simplemente esperar. Es la capacidad de soportar la provocación sin perder el control. El capítulo 15 de Proverbios, versículo 1, enseña que una respuesta suave desvía la ira, pero una palabra dura provoca la cólera. Esto significa que la paciencia desactiva el conflicto en lugar de alimentarlo. La Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20, ordena a los creyentes que cada uno sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. La paciencia actúa como un escudo, impidiendo que una irritación pasajera se convierta en una ira pecaminosa. La paciencia se desarrolla gracias al dominio propio, uno de los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas, capítulo 5. El dominio propio le da a una persona la fuerza para refrenar sus impulsos, reflexionar antes de actuar y sopesar las consecuencias de sus palabras y acciones. La paciencia también crece gracias al perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32. Exhorta a los creyentes a ser bondadosos, compasivos y a perdonarse unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo. Cuando se elige el perdón, la ira pierde su combustible, porque el corazón renuncia al derecho de tomar represalias. Cristo mostró una paciencia perfecta, incluso frente a sufrimientos injustos. Insultado, no devolvía los insultos. Maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con justicia. Siguiendo su ejemplo, la ira se vence no con fuerza igual, sino con una fidelidad inquebrantable. La ira consume, pero la paciencia sana. La paciencia calma la ira, previene destrucciones irreflexivas y reemplaza el ciclo de la venganza por la paz. Diligencia. El cuarto pecado capital es la pereza. La pereza no es simplemente una flojera física, sino una apatía espiritual más profunda. Es el rechazo a hacer lo que Dios exige, ya sea en el trabajo, el culto o el amor. La pereza descuida las responsabilidades y evita el esfuerzo, prefiriendo la comodidad y la facilidad a la disciplina y a la diligencia. En el libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 30 al 34, el autor describe su paso frente al campo de un perezoso, invadido por zarzas y cubierto de ortigas, cuyo muro de piedra está en ruinas. Esta imagen muestra cómo la pereza deja que la vida caiga en la ruina por negligencia. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte, en la parábola de los talentos, que el siervo que enterró su don en lugar de usarlo fue calificado de malo y perezoso y condenado. No por haber hecho algo malo, sino por no haber hecho absolutamente nada. La pereza resiste al crecimiento, evita la obediencia y conduce a la decadencia espiritual. La cualidad oculta que triunfa sobre la pereza es la diligencia. La diligencia es un esfuerzo constante y regular aplicado a las responsabilidades y a la búsqueda de la voluntad de Dios. El capítulo 13, versículo 4 de Proverbios dice: El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será abundantemente saciada. La diligencia no significa una agitación frenética, sino una perseverancia fiel en aquello que Dios ha confiado. Consiste en poner la mente y las manos a trabajar, incluso cuando es difícil o incómodo. La diligencia proviene de un sentido de propósito. Colosenses, capítulo 3, versículo 23, exhorta a los creyentes a trabajar de todo corazón como para el Señor y no para los hombres.
Cuando una persona comprende que cada tarea, incluso la más pequeña, es un servicio ofrecido a Dios, la pereza pierde su atractivo. La diligencia también se desarrolla a través de la disciplina, ya que los hábitos de oración, estudio y obediencia fortalecen la voluntad contra la pereza. El Espíritu equipa a los creyentes para dar fruto mediante la práctica constante, transformando los momentos de esfuerzo en fidelidad a lo largo de la vida. Cristo es el modelo supremo de diligencia. Él dijo en Juan capítulo 9 versículo 4, «Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día». La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Él cumplió su misión sin negligencia ni vacilación. En su ejemplo, la diligencia no es una carga, sino un acto de amor y obediencia. La pereza desperdicia, pero la diligencia construye. La diligencia restaura la disciplina, redime el tiempo y orienta la vida hacia un servicio fructífero. Generosidad. El quinto pecado capital es la codicia. La codicia es un deseo excesivo de riqueza, posesiones o poder, más allá de lo necesario para la vida o la piedad. No se trata simplemente de querer cubrir las propias necesidades, sino de desear siempre más, sin nunca estar satisfecho, a menudo a costa de los demás. La Escritura califica la codicia de idolatría en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, porque reemplaza la confianza en Dios por la confianza en la ganancia material. La codicia llevó a Acán, en el libro de Josué, a tomar los objetos consagrados de Jericó, atrayendo así el juicio sobre Israel. Giezi, siervo de Eliseo, fue castigado con lepra porque persiguió los regalos de Naamán con una codicia engañosa. Judas Iscariote traicionó a Cristo por 30 piezas de plata, cegado por el amor al dinero. La codicia nunca se satisface. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 explica: «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia nunca estará satisfecho con sus ingresos». Dopani Canning Lud. La codicia encadena el corazón en una búsqueda interminable, dejándolo vacío de paz. La cualidad oculta que triunfa sobre la codicia es la generosidad. La generosidad es la voluntad de dar libremente, sin aferrarse a las posesiones como si fueran la seguridad última. Hechos capítulo 20, versículo 35, relata el recordatorio de Pablo sobre las palabras de Jesús: «Hay más felicidad en dar que en recibir». La generosidad libera del apego y de la codicia, al desplazar la atención de la acumulación hacia la bendición de los demás. Reconoce que cada recurso es un don de Dios, confiado para ser usado para su gloria y para el bien de los demás. La generosidad está estrechamente ligada a la confianza. Hebreos, capítulo 13, versículo 5, enseña a los creyentes a mantener su vida libre del amor al dinero y a estar contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré ni te abandonaré». Cuando el corazón confía en la presencia y la provisión de Dios, la codicia pierde su poder. El contentamiento refuerza la generosidad porque el alma está satisfecha en Dios y no en las posesiones. Cristo encarnó la generosidad en su sentido más profundo. Aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que, por su pobreza, fuésemos enriquecidos, como está escrito en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Su vida y su muerte fueron el don supremo. Al seguirlo, los creyentes aprenden que dar no es una pérdida, sino una ganancia. La codicia acumula, pero la generosidad libera. La codicia esclaviza, pero la generosidad libera. La codicia toma sin fin, pero la generosidad refleja el corazón de Dios, que da abundantemente. Templanza. El sexto pecado capital es la gula. La gula es el exceso de comida, bebida o cualquier forma de consumo más allá de lo necesario para la salud o la piedad. No se trata simplemente de disfrutar una comida, sino de dejar que el apetito controle el comportamiento. El libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos 20 al 21, advierte: «No estés entre los bebedores de vino, ni entre los que se entregan a la gula de carne, porque el bebedor y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia los vestirá de harapos». La gula reduce el cuerpo, que se supone debe ser el templo del Espíritu Santo, a un simple instrumento de satisfacción. Embotella la vigilancia espiritual, debilita el dominio propio y a menudo conduce a otros pecados. Esaú cambió su primogenitura por un simple plato de comida, mostrando así cómo un apetito incontrolado puede destruir una bendición a largo plazo por una satisfacción inmediata. Los israelitas en el desierto también cayeron en la gula. Cuando desearon carne más allá del maná,
que Dios les había dado, y su codicia atrajo el juicio. La cualidad oculta que permite vencer la gula es la templanza. La templanza significa moderación y el dominio propio en el uso de las cosas buenas. No rechaza la comida ni la bebida, sino que regula el apetito para que sirva la salud, la gratitud y la adoración, en lugar de convertirse en un amo. El capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas enumera el dominio propio como un fruto del Espíritu, mostrando que la templanza no se obtiene solo por la fuerza humana, sino por la obra transformadora de Dios en el corazón. La templanza implica disciplina. El capítulo 9, versículos 26 al 27 de la primera epístola a los Corintios muestra a Pablo comparando la vida cristiana con la de un atleta que ejerce dominio propio en todas las cosas, disciplinando su cuerpo y manteniéndolo bajo control por temor a ser descalificado. De la misma manera que un atleta limita ciertas libertades para ganar fuerza y resistencia, los creyentes limitan sus excesos para mantenerse espiritualmente afilados y listos para servir. La templanza también está arraigada en el reconocimiento. Cuando la comida y la bebida se reciben con gratitud hacia Dios, siguen siendo bendiciones en lugar de convertirse en ídolos. La oración antes de las comidas, por simple que parezca, le recuerda al corazón que la comida es un don, no un derecho. Esta gratitud moldea la moderación, ayudando a una persona a detenerse en la suficiencia, en lugar de perseguir el exceso. La gula esclaviza al apetito, pero la templanza restaura la libertad. La gula perturba la claridad espiritual, pero la templanza la afina. La gula consume, pero la templanza orienta, incluso el hecho de comer y beber, hacia la gloria de Dios, la castidad. El séptimo pecado capital es la lujuria. La lujuria es un deseo excesivo de placer sexual que no toma en cuenta el designio de Dios para la pureza y la fidelidad de la alianza. La lujuria deforma el deseo, reduciendo a los demás a objetos en lugar de honrarlos como personas creadas a imagen de Dios. Jesús abordó la lujuria directamente en Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 28, enseñando que cualquiera que mira a una mujer con deseo impuro ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La lujuria comienza internamente, en el pensamiento y la imaginación, antes de llevar a una acción exterior. Si no se controla, esclaviza la mente y el cuerpo, llevando a relaciones rotas, a la vergüenza y a la rebelión contra la santidad de Dios. Ejemplos en las Escrituras incluyen el pecado de David con Betsabé, que comenzó con una mirada insistente y evolucionó en adulterio, luego en asesinato. Sansón también cayó repetidamente en la lujuria, lo que debilitó su llamado y finalmente lo llevó a su caída. La virtud oculta que triunfa sobre la lujuria es la castidad. La castidad es la disciplina de la pureza sexual en pensamiento, palabra y acción, ya sea que uno sea soltero o casado. No se trata simplemente de abstenerse de actos externos o de inmoralidad, sino de cultivar una vida interior de santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5, enseña que la voluntad de Dios es que los creyentes se abstengan de la inmoralidad sexual, que dominen su cuerpo en santidad y honor, y no en la pasión de la concupiscencia, como aquellos que no conocen a Dios. La castidad forma el corazón para orientar el deseo hacia los propósitos de Dios en lugar de la satisfacción egoísta. La castidad se desarrolla mediante la vigilancia. Job declaró en el libro de Job, capítulo 31, versículo 1, que había hecho un pacto con sus ojos para no mirar a una joven con codicia. Esto muestra que la pureza comienza por la protección de los sentidos y la elección de lo que uno mira y en lo que se detiene. La castidad también crece mediante la renovación del espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 2, ordena a los creyentes que no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por la renovación del espíritu, que viene por la palabra de Dios y el poder del Espíritu. Cristo ofrece tanto el modelo como los medios para la castidad. Él trataba a cada persona con dignidad, nunca con explotación. Y por su Espíritu, los creyentes reciben la fuerza para crucificar la naturaleza pecaminosa y caminar en santidad. La lujuria esclaviza, pero la castidad libera. La lujuria envilece, pero la castidad restaura el honor. La lujuria conduce a la corrupción, pero la castidad preserva el corazón para el servicio de Dios. El temor del Señor. Más allá de las virtudes específicas que triunfan sobre cada pecado capital, la Escritura revela una virtud oculta que las sostiene a todas. El temor del Señor.
Proverbios capítulo 9, versículo 10, declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es inteligencia. El temor del Señor no significa el terror al castigo, sino una reverencia admirada ante la santidad, la majestad y la autoridad de Dios. Es el reconocimiento de que solo Dios reina sobre la vida y la eternidad, y que cada pensamiento, cada palabra y cada acción se desarrollan ante su presencia. Esta reverencia engendra tanto humildad como obediencia, moldeando el corazón para apartarse del mal. El temor del Señor vence el orgullo al recordar al alma que solo Dios es exaltado. Vence la envidia al enfocar la atención en su providencia perfecta. Vence la ira al enseñar que la venganza pertenece a Dios, no al hombre. Vence la pereza al despertar la urgencia de cumplir la obra del Señor mientras es de día. Vence la codicia al mostrar que el tesoro eterno es mayor que las riquezas terrenales. Vence la gula al enseñar que el cuerpo es el templo de Dios, que debe ser tratado con cuidado y disciplina. Y vence la lujuria al dirigir la mirada hacia la santidad y la pureza en lugar del placer efímero. Este rasgo oculto no es simplemente una actitud, sino un fundamento para vivir. El capítulo 14, versículo 27 de Proverbios, llama al temor del Señor una fuente de vida, que aparta a las personas de las trampas de la muerte. Cuando un creyente vive en la conciencia constante de la presencia de Dios, el pecado pierde gran parte de su atractivo. El corazón se vuelve prudente ante el extravío, cuidadoso en sus palabras y diligente en sus acciones. El temor del Señor también conduce a una confianza más profunda. El Salmo capítulo 34, versículo 9, exhorta: «Temed al Señor vosotros sus santos, porque nada les falta a los que le temen». Esta reverencia ancla la fe en su cuidado, reemplazando las falsas promesas del pecado por la provisión segura de Dios. Cada otra virtud, la humildad, el amor, la paciencia, la diligencia, la generosidad, la templanza y la castidad, obtiene su fuerza de esta. El temor del Señor las une, creando una vida orientada hacia la gloria de Dios y protegida contra el poder del pecado. Cada virtud oculta que triunfa sobre el pecado remite a una vida perfecta, la única vida que se vive completamente sin pecado. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Y qué puede enseñarnos su recorrido sobre la manera de vencer la tentación y caminar en la justicia hoy en día? Mira el próximo video, toda la vida de Jesús explicada en detalle, para descubrir cómo cada instante de su vida revela el modelo para la nuestra.